Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al Centro Asturiano de Madrid en esta nueva jornada cultural y científica, en el marco de los encuentros de educación y salud, que continuamos con ellos, pese a un poco el alejamiento por razones de salud del doctor Antonio Sáenz Crespo. Tratamos de dar continuidad a estos encuentros mensuales. Y muy agradecido por su presencia. Prácticamente hay varios miembros aquí de la directiva, como es el caso de Ángel, está el presidente adjunto Andrés Menéndez, está también Paco Fernández, está igualmente Clemente, está Cándido, perdón, siempre me disculpa, Cándido, Tino, nuestro socio más veterano, una referencia igualmente, personas siempre de la casa, está Rosy, igualmente la esposa de Paco, Alba Rosa, muchas gracias, y dos señoras que desconozco el nombre, si hacen el favor. María Jesús y Eva. Y Eva, pues bienvenidas, muchas gracias por acompañarnos en esta sesión, ¿no? Bueno, hoy tenemos esta conferencia Leonardo da Vinci, genio y mito del Renacimiento. Y la verdad es que el conferenciante, yo creo que es la persona más acreditada en Leonardo da Vinci, en realidad en los Leonardos, ¿no? Porque junto a Leonardo da Vinci es un súper especialista en Leonardo Torres Quevedo, una figura que ha rescatado en gran medida del olvido y la ha puesto en el lugar que corresponde, aunque todavía queda, ¿no?, por avanzar en ese sentido, en relación a las administraciones, pero ha conseguido muchísimo. Es una labor realmente encomiable de ya muchos años, y Paco, ahora voy a leer un breve currículum que tengo aquí, pero realmente es una persona que sorprende enormemente por toda la actividad que despliega. Yo creo que de 365 días al año pues no hay jornada que no dé una conferencia o esté involucrado en una exposición de carácter histórico, científico, o en una actividad didáctica, en fin, en una actividad formativa, investigadora, universitaria y comprometida con el mundo de la cultura y de la ciencia, ¿no? De manera que es algo referencial, ejemplar, y esto quiero destacarlo porque es así. Tenemos un foro de WhatsApp, que él es el administrador, y es continuo, ¿no? Es continuo el conjunto de mensajes que nos envían, informaciones, artículos periodísticos, donde se recogen pues todas sus actividades en distintos lugares de España y del extranjero también. Francisco González Redondo, la A es de Antonio, ¿no? Asís. Ah, de Asís, perdona. Francisco Asís González Redondo es licenciado en Matemáticas, doctor en Filosofía y doctor en Matemáticas. Profesor titular de Historia de la Ciencia en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense, a la que pertenece desde el año 89, desde antes que yo. Pero yo también soy profesor de la Facultad de Educación de la misma universidad, aunque en otro departamento. Tú estás, ¿cómo se llama tu departamento, Pablo? Didáctica de las ciencias experimentales, sociales y matemáticas. Matemáticas, no me largo. Muy bien. Yo estoy en estudios educativos, pero bueno, ahí compartimos casa de estudios, casa universitaria. Es académico de número de la Academia de Ciencias e Ingenierías de Lanzarote y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Española para el Avance de la Ciencia. Ha sido secretario académico de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid. También de la Sociedad Puig Adam, de profesores de matemáticas, de la Sociedad Española de Historia de la Ciencia, del Grupo de Trabajo de Análisis Dimensional, etc. Estoy haciendo un resumen muy resumido, valga la redundancia, por, en fin, dar cuenta de algunas de las notas más destacadas de la trayectoria profesional y académica del doctor González Redondo. Autor-editor de decenas de libros y de más de 200 artículos, entre los que ha prestado especial atención a la historia de la educación y de la ciencia, sobre todo en la primera mitad del siglo XX. Ha sido comisario de numerosas exposiciones sobre las figuras más relevantes de la ciencia española, ámbito en el que también ha coordinado numerosos congresos, entre los que destacan simposios sobre Leonardo Torres Quevedo, al que me acabo de referir, de Leonardo da Vinci también,
y sobre otras figuras y hechos científicos de enorme relevancia histórica. Por cierto, el doctor González Redondo, Paco, para nosotros, pues nos ha dado también numerosas conferencias aquí. Antes llevaba la cuenta, pero ahora ya no me acuerdo, ¿no? Pero muchas y muy buenas, con un lujo de datos siempre, con un conocimiento muy profundo, exhaustivo, y esto lo van a advertir enseguida. De manera que nada más, muchas gracias por su presencia. Les recuerdo también que tenemos muchas actividades, prácticamente está nuestra agenda de actos cubierta de aquí al mes de febrero, en cierto modo, queda alguno por ajustar, y nos pueden seguir, si lo desean, pues a través de la web, de nuestra página web, estrenada hace pocos meses, y si algún acto les gusta, pues con mucho gusto compartimos con ustedes. Esta casa es la de todos los asturianos, de todos los amigos de Asturias, y estamos encantados de que nos acompañen. Nada más, les reitero el agradecimiento y, por supuesto, a nuestro conferenciante de lujo, el doctor González Redondo. Gracias a todos. Muchas gracias, presidente. Pues muchas gracias, presidente, por las palabras tan afectuosas para empezar. Así que empezamos, valga la redundancia. Leonardo da Vinci, genio y mito del Renacimiento. Lo primero de todo, genio. Parece razonable que si hemos puesto este título, pues busquemos qué quiere decir ser un genio, a ver si estamos de acuerdo con que es un genio, ¿no? Entonces acudimos al diccionario de la Real Academia Española. ¿Qué sería un genio? Persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Hombre, yo creo que esto, si se aplica a alguien, a poco que hayamos estudiado la figura de Da Vinci, se le adecua perfectamente, ¿verdad? Bien, pero ¿qué es el Renacimiento? El Renacimiento es arte y es ciencia. Es recuperar las artes del periodo clásico y recuperar las ciencias. Bueno, desde la perspectiva del arte, todos recordamos El hombre de Vitruvio, Leonardo da Vinci en plenitud, aplicación al arte, a las proporciones divinas, etc., ¿verdad? Y desde la perspectiva de la matemática, todos recordamos su participación en el libro La Divina Proporción de Luca Pacioli, con esos poliedros magníficos que le dibuja para ilustrar esa obra extraordinaria de Pacioli, ¿verdad? Bien, y es verdad, cada vez que cogemos un tratado de historia de la ciencia, por ejemplo, ni más ni menos que la Historia Universal General de las Ciencias de Platón en 18 volúmenes, y vamos al comienzo de la Edad Moderna, es decir, el Renacimiento, pero van a ser muchos volúmenes dedicados a ellos, pues ¿dónde va a empezar el prólogo? Pues como no puede ser de otra manera, para ilustrar el comienzo de la Edad Moderna, pues tenemos a Da Vinci. ¿Y cuál es la ciencia de las ciencias en el Renacimiento? La ciencia que hay que recuperar de la antigüedad clásica, de la antigüedad griega. Pues parece claro que las matemáticas. Es decir, el capítulo primero de cualquier libro de este tipo, pues tiene que ser las matemáticas. Y esto es muy razonable. Y de hecho, cuando en 1519 fallece Da Vinci, pues 500 años después, el mundo entero conmemoramos en el 2019 pues el 5º centenario de su fallecimiento en Amboise, en Francia, en los brazos de Francisco I. Bien, y entonces la Real Sociedad Matemática Española, como no podía ser de otra manera, pues hace suyo el personaje y decide dedicar las 4 portadas de sus 4 volúmenes de ese año, 2019, a Leonardo da Vinci, con uno de los dibujos suyos en La Divina Proporción. Y en la contraportada pues nos explica qué es lo que ha puesto en la portada. Y nos lo aclaran claramente y rápidamente. El genio toscano no hizo ni una sola contribución notable a las matemáticas. No lo digo yo, lo dice la Real Sociedad Matemática. Es más, esas supuestas proporciones ideales del cuerpo humano que llamamos hombre de Vitruvio, pues mira, no está nada claro que Leonardo construyese su cuerpo ideal utilizando la razón áurea, ya que las proporciones del dibujo no se ajustan exactamente a ella. Bueno, pues entonces yo creo que, señores y señoras, hemos terminado, nos podemos ir a merendar. Muchas gracias. Pero me parece que no se levanta. ¿Cómo se van a levantar? Aquí no se levanta nadie, porque hemos dicho que es un genio y un mito del Renacimiento y queda mucho que decir. Por ejemplo, cuando fracasa en Florencia, se va con los Medici, pues se va con los Sforza a Milán. Y para carta de presentación, pues qué joya, qué manera de venderse, qué postureo que dirían las juventudes actuales. Le dice a Ludovico: en tiempos de paz creo que puedo darle tanta satisfacción como cualquier otro en arquitectura, con la construcción de edificios públicos y privados, así como en la conducción de agua de un sitio a otro. Ingeniería
hidráulico, arquitecto, puedo realizar esculturas en mármol, en bronce, en barro, pinturas. Es que mi trabajo puede compararse al de cualquier otro, quien quiera que sea, el mejor de los mejores. Oye, y que es verdad. Recorremos las páginas de sus manuscritos y encontramos, por ejemplo, en los Códices Madrid 1 y 2, pues unos trabajos de arquitectura extraordinarios. ¿Qué es el Renacimiento sino recuperar a los clásicos en arquitectura y en pintura, verdad? Bueno, pues vamos recorriendo las páginas de los Códices Madrid, y es que son sucesivas construcciones, pueden ser construcciones militares, construcciones civiles, pero nos vamos al Códice Atlanticus, entonces habla de las estructuras de madera para las cubiertas, y vamos al Códice de París B, más estructuras, más diseños, más estudios estructurales. Volvemos al Códice de Madrid. Hombre, pues los duomos, los campaniles, diseños muy bonitos, muy bien trabajados, ¿no?, que tenemos. Pero es que además, en las Ashburnham, que estaban en París también, pues tenemos esas iglesias maravillosas de planta octogonal, que además las desarrolla una y otra vez. Pero además es que es un arquitecto de lo civil, de lo militar, de lo religioso, e incluso, como él anuncia a Sforza, pues de las conducciones del agua para llevarlas dentro de un entorno amable y civilizado dentro de las ciudades y coexistan. Claro que sí, montones de páginas dedicadas a la arquitectura. Y por eso cuando estudiamos a Jean-Paul Richter, el primero que le dedicó de verdad un estudio a esos manuscritos, leemos: muy poco se sabe acerca de los trabajos de Leonardo en el dominio de la arquitectura. No construyó ni uno solo de los edificios que planificó, no ejecutó ninguno. Ningún constructor ni ningún escritor contemporáneo a Leonardo es capaz de atestiguar y certificar que se dedicase realmente a la arquitectura. Es verdad que en la carta a Ludovico dice que es un arquitecto, pero no consta registrado ni un solo edificio dedicado que sea de verdad obra suya. Bueno, esto es sorprendente, porque Richter es el que nos redescubrió en 1883 a Leonardo da Vinci, y nos lo decía. Es inexplicable que estos valiosísimos, interesantísimos originales hayan permanecido sin publicar y, de hecho, perdidos, hasta que yo, Jean-Paul Richter, en 1883, lo empiezo a dar a conocer al mundo. Nadie sabía que existía Leonardo da Vinci. Los contenidos eran un misterio, porque en realidad, como no hay manera de descifrarlo tal y como está escrito, pues era imposible hasta mí, hasta Jean-Paul Richter, que esto se conociera. Bueno, la tarea de Richter fue significativa y muy relevante, pero no lo debió hacer demasiado bien porque Munch en 1898 tuvo que hacer la misma tarea otra vez. Y nos vuelve a contar en el prólogo qué es lo que ha hecho. La mayoría de sus dibujos nunca se han reproducido. Ningún crítico ha intentado en ningún momento ni catalogarlo ni clasificarlo. Es que, ahora sí, gracias a mí, a Jean Munch, en 1898, pues ya sí, después de un análisis de esas escrituras autógrafas, creo que he podido penetrar más profundamente los escritos de Da Vinci. Y entonces, cuando en cualquier libro de historia de la ciencia nos cuentan sobre Da Vinci, pues es que nos explican uno de los problemas. Es que Da Vinci no es el fruto de una enseñanza universitaria, es que es un hombre sin letras, es que no sabe ni griego ni latín. Entonces, ¿qué ciencia del Renacimiento va a poder hacer? ¿Qué arquitectura del Renacimiento va a poder hacer si el Renacimiento recuperara a los clásicos? Bueno, pues la realidad es que ni Munch ni Richter debieron hacerlo muy bien, porque Pierre Duhem, ya entrado el siglo XX, tuvo que dedicarle 3 volúmenes más a estudios sobre Leonardo da Vinci. Y volvía a decirnos en el prólogo que sus escritos, que están realizados de derecha a izquierda, en escritura especular, es decir, que para leerlas tenemos que poner un espejo, porque si no, no lo podemos leer, que es oscuro, que es extremadamente conciso, que no sabemos la fecha en la que están escritos, y que en ese caos, lo vais a ver, en ese caos, pues bueno, que quizá Pierre Duhem ha conseguido exhumar de ese caos algún descubrimiento. Pero la realidad es que en cualquier libro de historia de la ciencia lo que nos dicen es que Pierre Duhem se pasó y que casi nada de lo que dice Duhem, que se supone que es de Leonardo da Vinci, pues es aceptado por los eruditos posteriores, porque es una exageración, es un mito, y aunque esa genialidad se la presuponemos, ha mitificado a la figura de Leonardo da Vinci. ¿Por qué no terminó nada? ¿Y por qué no pudo terminar nada? Y no conocemos nada, y permaneció desconocido hasta finales del siglo XIX y principios del XX. Pues los psicólogos y psiquiatras del siglo XXI, en la conmemoración del 5º centenario de su fallecimiento, han hecho a posteriori un examen psiquiátrico, psicopsiquiátrico, de Leonardo da Vinci, y nos han certificado su dolencia. No terminó nada, no publicó nada en vida, porque sufría de TDAH. Evidentemente se dedica a todas las cosas, pero no termina ninguna. Bueno, entonces
ahora que hemos terminado, vamos a merendar, pues porque no hay más que contar, está claro, ¿no? Venga, ahora, vamos. Pues no nos vamos, porque tenemos que estudiar una obra que a eso hemos venido, a estudiar la obra de un arquitecto, se supone, de un ingeniero y sobre todo de un científico. ¿Pero qué es un ingeniero? Pues nos dice la RAE que un ingeniero es una persona que profesa la ingeniería, o alguna de sus ramas. Bueno, vamos a ver entonces qué es ingeniería. El uso de principios científicos, es que hay que ser científico, claro, para diseñar y construir máquinas, estructuras y otros entes, incluso puentes, túneles, caminos, vehículos, edificios, sistemas y procesos. Eso ya dice Wikipedia, volvemos a la RAE. A ver qué nos dice. Conjunto de conocimientos orientados a la invención y utilización de técnicas para el aprovechamiento de los recursos naturales o para la actividad industrial. Porque es que hay una palabra que no ha salido todavía. Invención. Si algo conocemos de Leonardo da Vinci son los inventos. Eso sí que lo conocemos, ¿verdad? ¿Pero qué es un inventor? Un inventor es una persona que idea, concibe, crea, construye y, no o, y, o sea, todas las cosas salen, y desarrolla algo que no existía antes. Esto es un inventor, lo dice Wikipedia, pero lo podemos aceptar, nos parece razonable esta definición, ¿verdad? Y efectivamente, en los manuscritos de Da Vinci encontramos pues montones de diseños en los que utilizan, pues eso, pesas, pesos, cables, poleas, y más contrapesos, y más poleas, simples, dobles, etc. Y esto de tener poleas y tener cables es muy útil. Incluso podemos concebir algo útil, como un sistema de cables a tensión constante que se autoequilibren. E incluso lo podemos transformar en una patente, en 1887. Y esa patente, incluso, o sea, la dejamos en manuscrito, hay que no conozca a nadie, sometemos esa patente a las oficinas de patentes de Alemania, de Francia, del Reino Unido, de Austria-Hungría, de Italia, de Estados Unidos y de Suiza. Es todos esos países dando el visto bueno. E incluso, y eso es lo que tiene que hacer un inventor, coge esas patentes y construye, diseña de verdad lo que había que construir y lo construye. Pero claro, este Leonardo no se llama Da Vinci, ¿verdad que no? Este Leonardo que hace esas cosas con esos cables y somete sus invenciones al juicio de los profesionales, construye y espera el veredicto histórico, no se apellida Da Vinci, ¿verdad? Este otro Leonardo está en los libros porque sí construyó todas esas cosas. Y lo tenemos en alemán, que nos dice que el primer teleférico para personas, la perfecta aplicación de eso que Da Vinci decía hace 500 años, de utilización de cables, de contrapesos, etc., por ejemplo, para el transporte de personas, pues lo ha hecho un Leonardo. Pero no se apellida Da Vinci. El primer teleférico para personas es un español. Leonardo Torres Quevedo, no Da Vinci, que lo construye en el año 1907 en Montjuïc, en 1916 en Niagara y que hoy sigue funcionando como el primer día. Vaya, pues el uso de los cables y de las poleas por Leonardo da Vinci se quedó en manuscritos y dibujos. Vamos a ver un poquito más. Porque Leonardo da Vinci dedica muchas páginas a máquinas, a engranajes, a diseños extraordinarios que si hubiese construido alguno, pues lo mismo, pues hubiese estado muy bien. Y en realidad es que son maravillas. Y ahora, en el siglo XX, en el siglo XXI, se han cogido esos manuscritos y distintos ingenieros, técnicos, profesionales, han ido reconstruyendo esos dibujos que aparecían, ¿no? Por ejemplo, en cualquier biografía, por mala que sea, pues sabemos que diseñó tanques, o un precedente de los tanques. Es decir, ese artilugio, dentro habría mucha gente y habría cañones en 360 grados. Para disparar en todas direcciones, con lo cual, para los tuyos, al enemigo, en fin, a quien corresponda, ¿no? Pero ¿realmente lo construyó Leonardo? No. Lo único que existe en los manuscritos de Leonardo es eso. Bueno, es un poquito más, es eso y eso. Y a partir de eso más eso, pues dicen, bueno, pues es el precedente del tanque. Esas son las máquinas de Leonardo da Vinci. El precedente del tanque. No sabemos cómo se iba a mover, porque yo no sé cuánto podía pesar cada cañón de bronce, de acero, de hierro o de lo que sea. Pero, ¿dónde está la fuente de energía? ¿Cómo se mueve eso? ¿En qué superficie? Bueno, en realidad, esto de la escritura manuscrita es muy interesante. Por ejemplo, cualquier aparato que permite provocar a voluntad un fenómeno cuya ley está expresada en una fórmula algébrica puede teóricamente servir para obtener valores simultáneos de todas las variables construidas por esta fórmula. Es decir, que podemos tener manuscritos, bellamente escritos, pero lo bueno no es que se queden ahí,
que se queden esas escrituras para que solo lo conozca el que lo ha escrito y se quede en un cajón y 3 siglos, 4 siglos, 5 siglos después alguien lo exhume, como decía Richter, ¿no? No, lo bueno es que sometamos esas máquinas, esos diseños de máquinas en forma de patente o en forma de artículo científico a científicos que lo puedan evaluar, que se dé a conocer. Pero lo mejor no es eso, lo mejor es tener las máquinas tan claramente diseñadas en la cabeza que las construyamos, que se construyan. Y si las máquinas son nuevas porque nadie las ha construido, será además que es necesario tener una ciencia nueva para esas máquinas que son nuevas. Entonces, un inventor de verdad, ¿qué hace? Construye máquinas y las fundamenta teóricamente. O si tiene una visión teórica, la demuestra, la teoría, con unas máquinas. Y eso lo hace Leonardo, pero no se apellida Da Vinci. ¿Cómo se apellida? Leonardo Torres Quevedo, claro que sí. Bueno, entonces, Leonardo da Vinci, es verdad que tiene libros enteros dedicados a él como, pues, pionero del vuelo. Leonardo on Flight, sobre el vuelo. Cuando entramos dentro, ¿qué es lo que vemos? Pues los diseños que hizo Leonardo de una máquina que sí ensayó. Esta sí la ensayó. Los diseños son más o menos esos que veis ahí, unas alas de madera, telas, lonas articuladas y una estructura sobre la que se iba a poner, claro, el inventor no por si acaso, su ayudante. Y su ayudante se puso con ese artilugio en una loma, cogió carrerilla, se lanzó, no se mató, pero quedó bastante perjudicado y no volvió Leonardo a, que por supuesto no lo probó, a que ninguno de sus ayudantes probase ninguna de sus invenciones. Eso sí, podemos recordar en libros enteros, como os estoy diciendo, la contribución de Leonardo da Vinci como pionero de la aeronáutica. Y por ejemplo, pues en todas las exposiciones que se hacen sobre Leonardo da Vinci, pues tenemos ese, como le llaméis, el helicóptero, dicen, ¿no? Bueno, de eso a un helicóptero, no sé si estáis viendo la fuerza motriz donde estaría, en 4 individuos empujando eso, que no se sabe a dónde iría, pero que en realidad lo que nos da Leonardo da Vinci, no más que ese dibujo. Y unas cuantas notas ahí, como si eso fuese el helicóptero. Y la solución a algún problema de la navegación aérea. Un inventor dedicado al vuelo lo que tiene que hacer es diseñar un aparato que vuele. Claro, eso lo puede hacer Leonardo. Y en 1902 lo hizo. Hizo una patente para probar, para dirigibles, que es lo que podía haber en el tránsito del siglo XIX al siglo XX. Entonces tienes una patente. Pero claro, esto es peligroso, se te puede matar el ayudante que esté probando. Entonces, para probar una máquina sin que se te mate el ayudante, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues que no se monte una persona, lo teledirigimos. Y Leonardo, que no se apellidaba Da Vinci, sino Torres Quevedo, inventa el mando a distancia. Y tiene los diseños que convierte en patentes. Pero este Leonardo, que sí es un inventor de verdad, construye el aparato. Y este Leonardo, que sí es un inventor de verdad, lo pone en un barco y lo teledirige en la casa de campo y en el puerto de Bilbao. Y este Leonardo, como se ha sometido al juicio de la comunidad científica internacional, pues recibe reconocimientos internacionales. Por ejemplo, el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Estados Unidos, en 2007, certifica que Leonardo Torres Quevedo ha establecido los principios operacionales del moderno sistema de control remoto sin cables. Pero claro, es que nuestro Leonardo no quería solo teledirigir barcos, quería teledirigir aeronaves. Y si tiene un proyecto de dirigible, construye el dirigible, lo prueba, con ayudantes o sin él, y sobre todo encuentra que 100 años después, pues parece que sigue siendo un sistema que se puede utilizar. Tiene tanto éxito que no solo es un inventor con éxito científico-tecnológico, sino también comercial. Porque en el Reino Unido se van a construir más de 60 dirigibles de su sistema durante la guerra. Y en Francia solo 30, pero va a ganar una fortuna porque tenemos las facturas. Y esto no es lo mejor. Esto es un inventor de verdad, que en 1916, 17 y 18, durante la Primera Guerra Mundial, tiene dirigibles operando en Francia o en Túnez y en Argelia, pero que en el siglo XX, por ejemplo, a las afueras de Moscú, siguen construyendo sus dirigibles la Sociedad Aeronáutica Rusa. Esto es un inventor, porque un inventor es una persona que idea, concibe, crea, construye y desarrolla algo que no existía antes. Y Da Vinci ni construyó, ni desarrolló, ni creó. Concibió y puso en manuscritos para él y nada más que para él unos diseños que no se llegaron a realizar. Bueno, ¿qué hacemos? Nos vamos a merendar, ¿no? Porque realmente tenemos que decir que Da Vinci. Pues no nos vamos de aquí, no nos vamos de aquí
porque cualquier libro, por pequeñito que sea la historia de la ciencia, nos aclara que es que Da Vinci es un genio de verdad, porque se dedicó a todas y cada una de las ciencias. Es verdad que no terminó nada, que tenemos que buscar qué hizo, qué quiso hacer, interpretando en esos manuscritos escritos de esa manera tan rara, al trabajo detectivesco. Pero es verdad que se dedicó a la geometría, a la mecánica, a la geología, a la geografía, a la anatomía, a la botánica. Y merece que veamos, por ejemplo, su contribución a las ciencias de la Tierra. Porque un pintor tiene que pintar figuras, claro que sí. Ahora, pero si las ponemos en algún marco, pues está bien, ¿no? Puede ser un marco arquitectónico. Pues en el caso de Da Vinci, no lo busquéis, porque no va a hacer como... Mira que los, digamos, pintores del Renacimiento nos regalan unos estudios de figuras en unas construcciones con una arquitectura maravillosa, ¿no? Con unas perspectivas, y podemos ver al mismo tiempo pintura renacentista y arquitectura renacentista. Bueno, pues olvidado. No hay ni una sola obra arquitectónica adornando, enmarcando las figuras humanas en la obra pictórica de Da Vinci. Pero tenemos estas maravillas. Por ejemplo, la Virgen de las Rocas. A la izquierda tenemos la primera versión, que se conserva en el Louvre, y a la derecha la segunda versión, que se conserva en la National Gallery. Bien, ¿por qué en la historia de la geografía? Bueno, yo no soy especialista en historia del arte. Si nos quieren hacer creer que el mismo artista pintó el de la izquierda que el de la derecha, pues yo diría, pues explíquenme los especialistas en historia del arte cuál es la contribución de Da Vinci a la historia de la pintura, que parece que es el esfumato. Es decir, sucesivas capas finísimas de pintura que dan esa textura que estáis viendo a la izquierda, tan delicada, tan extraordinaria, tan genial. Bueno, el pintor de la derecha es muy bueno, pero ciertamente utiliza otra técnica que no tiene nada que ver. Veis las caras de la una y de la otra, y es que la de la izquierda está llena de vida. La de la derecha es la palidez mortecina, eso no es de Leonardo ni de lejos. Pero da igual, no vamos a determinar que la de la National Gallery no es de Leonardo por cuestiones artísticas, eso que lo hagan los especialistas. Lo vamos a hacer por cuestiones científicas. Y es que Leonardo, como vamos a ver, ha observado la naturaleza, pero la ha observado con ojos de científico y ha trasladado esas visiones que él ha tenido, esas interpretaciones, por ejemplo, al lecho donde están situadas las figuras, como podéis ver en la parte superior. Es un grano fino que se ha depositado, que se ha convertido en una roca sedimentaria, en capas, y que Leonardo traslada a la pintura de una manera perfecta. Lo estáis viendo ahí. El individuo, por llamarlo suavemente, que ha perpetrado ese lecho en el que están situadas las figuras en la National Gallery, Leonardo da Vinci no estuviese parado de darle collejas durante todo el proceso. No ha podido dar el visto bueno, Leonardo, a ese aglomerado informe que no se sabe qué es, en el que están las figuras. Lo que tienen en la National Gallery no es de Leonardo. De ninguna de las maneras es de Leonardo. Es de un pintor renacentista que no tiene la mirada de un científico de Leonardo. Porque en cualquier libro de historia de la ciencia, cuando nos hable de la geología del Renacimiento, solo puede hablar, o tiene que necesariamente hablar de Leonardo da Vinci. No porque los contemporáneos de da Vinci supieran lo que él pensó, porque nadie se enteró, sino por lo que hoy podemos leer de lo que dejó en sus manuscritos. Se mete en el asunto de si los continentes flotan en un fluido, en el agua, o realmente el agua es una pequeñísima capa teniendo en cuenta la profundidad de la Tierra. Y entra dentro y, por supuesto, Leonardo se adhiere a las visiones más contemporáneas, ¿no? Pero es que Leonardo va más allá. Sí, Dios ha creado el mundo en 6 días y luego se echa a descansar, pero la Tierra es dinámica. Entonces Leonardo entiende que esa dinamicidad intrínseca de la Tierra en forma de volcanes, de temblores, hacen que esa obra de Dios no se haya parado, sea porque dio libre albedrío al universo, en concreto a la Tierra, para que siguiese desplazándose, moviéndose, etc., o porque desobedece la obra de Dios y sigue transformándose más allá de lo que Dios ha hecho hasta el 6.º día. Bueno, entra en ese debate. Y en eso también está. Y eso es un debate en el que van a estar los padres de la geología moderna hasta el siglo XIX. ¿El diluvio universal es el padre, el origen de los fósiles? Pues esa es otra de las explicaciones a las que se va a intentar meter para darnos una explicación Leonardo da Vinci. Porque entiende que el agua
también el aire, pero sobre todo el agua, que le entusiasma, es un agente erosivo extraordinario. Y que ese material en suspensión desmenuzado es transportado por los ríos hasta los deltas, las desembocaduras. Y él ha observado cómo esos depósitos se han ido fosilizando, petrificando, ya vemos lo que está enterrado, etimológicamente de eso viene fosa, lo que está en una fosa, enterrado, ¿no? Y que eso que estaba enterrado allí ha acabado, fruto de la orogenia interna de la Tierra, en las montañas. Y que con esas capas, en principio solo de rocas, de materiales inorgánicos, acompañan restos de animales. Es decir, que los fósiles son esos animales enterrados, petrificados, que estaban en el lecho marino y que han sido fruto de la orogenia de la Tierra, elevados hasta las montañas. Todo esto hace de Leonardo un pionero de la geología. El problema es que no se lo contó a nadie y no pudo compartir. Y la geología llevará un retraso de décadas, siglos, por no haber compartido. Pero todo esto lo conocemos más bien desde la perspectiva de la originalidad, me refiero de Da Vinci y de las ciencias de la vida. Y efectivamente, un pintor tiene que conocer, por ejemplo, el cuerpo humano. Claro que tiene que conocer el cuerpo humano, tiene que pintar hombros, caras, pechos, piernas, etc. Claro que sí, tiene que conocerlo. Y en el Renacimiento, efectivamente, pues se redescubre a Galeno, pero Vesalio va un poquito más allá. Y entonces estudia el cuerpo humano más directamente con el cuerpo, aunque te cueste que la Inquisición que hace usted investigando cuerpos, pero puede ir más allá de lo que Galeno ha dejado. Pero claro, ¿de qué fechas es nuestro Vesalio? Es que Vesalio nace cuando Leonardo está a punto de morir. Es decir, que lo que nos aporta Vesalio es una vida posterior, 50, 60 años posterior a Leonardo. Por eso no se beneficia de los inventos de Leonardo. Y está en todas las enciclopedias nos viene qué maravilla podía haber sido si esos cientos de páginas de croquis se hubiesen conocido. Porque Leonardo, jugándose la vida, va a comprar, robar, como queramos llamarlo, traficar con cadáveres. Le van a dar unos cuantos cadáveres. Claro, un pintor necesita conocer el cuerpo humano, pero un pintor necesita conocer todos los ligamentos, todos los tendones, todos los músculos, por la parte de dentro, porque los va a diseccionar enteramente. Es decir, va a rajarlos con cuchillas finas y va a ir sacando todo lo que puede encontrar dentro, en esa parte anatómica de todos los hombros, todos los brazos, todas las piernas. Sí, pero va a ir más allá. Es que no solo va a hacer eso. Va a comprar el cadáver de una mujer embarazada que fallece con el feto dentro y va a diseccionar el feto para estudiar el aparato reproductor femenino, la criaturita, va a diseccionar la parte interna, que esto desde luego no lo va a pintar en ningún cuadro, esto es imposible, no necesita para nada meterse en este lío, porque no es un pintor, es un científico, es un investigador, con unas inquietudes de investigación impresionantes, que va a estudiar el aparato urinario femenino y masculino, el aparato reproductor masculino y femenino, con un detalle impresionante. Todos y cada uno de los órganos, es que lo estáis viendo, Laura, todo va a estar. Pero no se va a conformar con esto. La parte que más le interesa no es esta. Para una persona que quiere plasmar en el retrato la esencia de la persona retratada, tiene que ir mucho más allá. La búsqueda no la tiene que hacer en los testículos o los ovarios, la tiene que hacer en el cerebro. Y va a coger cerebros. Los va a hacer chope, lonchas finísimas, no tenía microtomos ni panmicrotomos como Cajal, no tenía unas técnicas cromargénticas, etc. Pero va a hacer esas lonchitas intentando encontrar lo que hoy podríamos decir el origen de la neurociencia. Estudios del cerebro, de todas las partes del cerebro y además pequeños detalles explicando lo que él cree. Porque está buscando, llamémosle el alma o como sea, para poder hacer esto. Porque los retratos que hace Da Vinci no los hace cualquiera. Está retratando la esencia, o eso quiere hacer, de las personas. Mirad la mirada, no es un retrato cualquiera. Mirad qué picardía, mirad lo que está haciendo ahí. Estos no es un novio retratado. La picardía, la gracia que tiene ese novio. Pero claro, no son esto lo que buscamos. Claro, ahora podemos entender un poquito más qué estaba haciendo, qué quería representar con
con esa cara. No es arte nada más. Está trasladando un mensaje de ¿qué? De incertidumbre. ¿Qué es lo que pretende en el caso? Porque aquí está claro, es el cachondo de su novio, vale, de acuerdo, vale. Bien, pero aquí ¿qué es lo que nos pretende dar? Voy a dar una clave después. Para el arte necesitamos figuras humanas, pero tampoco está de más, y lo hace Leonardo también, estudiar el reino animal. Sí, también en la zoología va a contribuir. Por supuesto, le van a encargar pinturas en las que no hacen falta ángeles, como la Anunciación. Pero de verdad, para pintar el ángel de la Anunciación no hay que estar provocando la Inquisición, cometiendo blasfemia y pintando unas alas que no son de un ángel. Esas alas no son las de un ángel, ni de un arcángel. Esas alas son de un ave que él ha estudiado. Y de hecho, va a dedicar muchísimas páginas al vuelo de las aves. Y estudiando el vuelo de las aves a cámara lenta en el siglo XXI, con motivo del quinto centenario, se ha llegado a la conclusión, ya sabemos por qué esa sonrisa. No es la sonrisa de la Mona Lisa, es, si lo ponemos a cámara lenta, el comienzo del esbozo de la sonrisa de la Mona Lisa. La capacidad que han detectado los estudiosos con cámaras lentas del vuelo de las aves es que los dibujos que hace Leonardo sobre todo el aterrizaje de las aves, nuestros ojos normales no son capaces de verlo. Los instantes que él plasma son de una capacidad visual que no tiene un humano normal. Eso no es la sonrisa, eso no es digamos, la tristeza, eso es el comienzo del esbozo de la sonrisa. Claro, esto es muy interesante y esto nos da más claves para entender la obra de Leonardo. Por supuesto, va a dedicarse a la botánica también y nos va a regalar pues esos decorados de jardín y demás. Y el Renacimiento también va a hacer eso. Dioscórides es la fuente de referencia básica cuando se redescubre el mundo clásico y Andrea Mattioli pues es el que va a dar el siguiente paso en botánica. Pero claro, ese paso en botánica no va a hacerse en época de Da Vinci, porque Da Vinci ha muerto en el 19 y Mattioli va a empezar a escribir muchos años después. Si Mattioli hubiese conocido esta obra de Da Vinci, pues lo mismo también la botánica hubiese progresado mucho más. Porque los estudios que hace, los dibujos y las descripciones, podían integrarse para ilustrar los libros de bachillerato de nuestros escolares con toda tranquilidad. Sí, Leonardo es un científico, no es un pintor, no es un artista, es un científico que quiere investigar, pero tiene que vivir. Y para vivir, pinta, pero no pinta como forma de vida. Él vive para investigar, pinta para vivir. Bueno, podríamos decir muchas gracias, pero yo creo que queréis más, así que no os voy a dejar aplaudir y vamos con más genialidad. ¿Qué es el Renacimiento? ¿Cuándo empieza el Renacimiento? Pues españoles, el Renacimiento no es el 480 ni el 580. En clave española, el Renacimiento, hay un primer Renacimiento que tenemos que reivindicar. Porque si el Renacimiento es coger a los clásicos, traducirlos del griego, del árabe al latín y difundirlos por Europa, eso se hace en la península ibérica muchos años antes. Esas escuelas de traductores en las épocas de Reconquista, las sucesivas líneas del Duero, del Tajo, etcétera, hacia el sur, del Ebro, afluentes del Ebro, en la zona de Tudela, Votantes, Barcelona, nos van a dar una serie de escuelas de traductores donde coexisten en la península ibérica cristianos, musulmanes y árabes, que van a darnos un primer renacimiento. Porque estas traducciones que se hacen en la península ibérica nos van a regalar Aristóteles, que no conocíamos hasta la obra de los traductores. Pero sobre todo, nos van a dar por primera vez una versión completa de Euclides. ¿Cómo va a haber renacimiento si no recuperamos a los clásicos? Pues las primeras ediciones de Euclides las vamos a tener realizadas aquí, en la península ibérica, por Abelardo de Baza. Pero Gerardo de Cremona va a hacer otra después, que va a ser la más copiada una y otra vez. Y lo más importante, no es solo que en la península ibérica, en este primer renacimiento, se recupere a los clásicos griegos, es que se introduce el álgebra árabe. Esto sí que es importante, porque algo de Euclides teníamos en el Quadrivium. Algo de astronomía, algo de música, desde teoría de música, algo de aritmética y algo de geometría.
pero de álgebra árabe no tenía nada Europa. Y esto es muy importante. ¿Qué más cosas se hacen aquí en Europa? En nuestra Europa, que empieza en España, lo que llamamos España. Traducir a Arquímedes. Sí, claro que había matemática en Grecia, lo que no había todavía era física matemática. Los comienzos están en Arquímedes. Pues también, en este siglo XIII, también en la península ibérica, vamos a tener Arquímedes. Este es el primer renacimiento. Y esto de la matemática es muy importante, porque si Leonardo se quiere dedicar a la matemática, tiene que conocer los elementos de Euclides. ¿Qué es aportar algo en el Renacimiento a la matemática? Pues conocer lo que han hecho los clásicos e ir un poquito más allá. Y para ir un poquito más allá, por ejemplo, de Euclides, hay que tener muy claro los conceptos básicos que utiliza Euclides. Hay que saber lo que es un punto, lo que es una línea, lo que son los extremos de una línea o segmento, lo que es una superficie plana, lo que es una superficie curva, y sobre todo hay que someterse a un formato. El formato de la ciencia matemática es un formato axiomático deductivo. Hay que entender que aparte de haber unos conceptos primarios indefinidos como punto, línea, círculo, etcétera, que hay que aceptar sin definición y a partir de ellos definir los demás, hay que aceptar que existen unos enunciados teóricos, generales o particulares de la ciencia que tenemos que hay que admitir sin demostración y que a partir de ellos ya podemos empezar a demostrar cosas. Cuando tenemos claros los conceptos, tenemos claros los axiomas, enunciamos teoremas o proposiciones. El primero, y lo demostramos. Cuando tenemos el primero, que hemos demostrado a partir de los axiomas, podemos demostrar el segundo a partir del primero, que ya lo tenemos, y de los axiomas. Y cuando terminamos el libro primero, que tiene 47 teoremas, termina con el teorema de Pitágoras, el 46 y el recíproco el 47, para demostrar el teorema de Pitágoras en el 46 y en el 47, utilizamos los 45 anteriores y los axiomas. Y así libro a libro, pero es que los elementos de Euclides tienen 13 libros. Para demostrar los teoremas del libro 11, en el que introducimos nuevos conceptos, pues tenemos que, introducir nuevos conceptos y enunciar teoremas que vamos a demostrar utilizando los axiomas que hemos aceptado al principio del libro y los 350 y tantos teoremas que ya hemos demostrado. Es decir, que para aportar algo nuevo ya necesitamos tener en nuestra cabeza 300 y pico teoremas. Pero es que son 13 libros. Y van a ser más de 450 teoremas los que, si Leonardo quisiera aportar algo a la matemática, algo original, tendría que tener en su cabeza para enunciar el 457 nuevo y demostrarlo a partir de los 456 anteriores. Y eso es lo que va a hacer Leonardo, que sufre de TDAH y que no tiene paciencia para enfrentarse ante casi nada. Pues es que Leonardo sufre una estafa editorial. ¿Sí? No solo ahora se le ponen títulos a los libros para venderlos y luego vemos que el interior no responden exactamente a lo que decía la portada. Y es que en época de Leonardo ha salido un libro que no está en latín ni en griego, sino en italiano, que se llama Suma, es decir, el compendio de todo lo que hay que saber sobre aritmética, sobre geometría, sobre proporción y sobre proporcionalidad. Es decir, lo que necesita un científico que va a fundamentar o pretende fundamentar científicamente, es decir, matemáticamente, esas obras de ingeniería que como ingeniero quiere construir. Eso hemos leído que es un ingeniero. Es alguien que aplica los conocimientos científicos para construir máquinas, etc. Y eso es lo que se cree Leonardo que está en ese libro. Pero es que Luca Pacioli no ha hecho eso. Ha hecho un resumen, un poquito de aquí, un poquito de allá de Euclides, pero no nos ha regalado el libro entero de Euclides. Leonardo se cree que con leerse un poco ese resumen de Luca está preparado para convertir en matemático cualquier ámbito del saber. Y suelta esas frases: no lea mis principios quien no sea matemático. Ninguna humana investigación se puede proclamar verdadera ciencia si no se somete a las demostraciones matemáticas. Pues si estos son los postulados, los puntos de partida del trabajo científico de Leonardo, ¿cuál es la ciencia de Leonardo? Pues vemos que efectivamente, por ejemplo, en el Códice Madrid se enfrasca en montones de cuestiones geométricas. Pero para hacer alguna aportación original, algún teorema original, si hacemos caso, tiene que demostrar, y lo dice él, no lo digo yo, tiene que estar sometido a demostraciones matemáticas, tendría que enunciar un teorema nuevo y demostrarlo basándose en lo que ya estuviese demostrado antes. ¿Vamos a encontrar algún teorema en las obras de Da Vinci demostrado? ¿Algún nuevo teorema? No. ¿Qué nos vamos a encontrar en el Códice Arundel e incluso en el Códice Madrid?
pues que se va a meter con los tres problemas clásicos: cuadratura del círculo, duplicación del cubo, utilización del ángulo, y efectivamente va a intentar la duplicación del cubo, que no va a conseguir. Se va a entretener, va a hacer dibujos, pero no lo va a compartir con nadie porque no tiene solución con regla y compás. Para la cuadratura del círculo, en el Códice Atlántico, ya sabemos desde Hippias de Elis que no es posible cuadrar el círculo, que podemos cuadrar lúnulas, eso sí, lunitas. Y Leonardo da Vinci, que sufre de TDAH con todos los problemas asociados, pues compulsivo, etcétera, obsesivo, se pone a cuadrar pero decenas de lúnulas. Y en los Códices Madrid también se enfrasca con el asunto de la cuadratura del círculo y hasta llega a escribir: ya lo he resuelto, para 3 días después decir: mira, no, era una aproximación porque no he podido hacerlo. Pero este es nuestro Leonardo, que va a conocer por fin a Luca Pacioli, que Luca Pacioli le va a explicar de qué va esto y que le va a hacer ver a Leonardo, bueno, tiene que pedir disculpas, que no era ese el propósito, que no ha escrito esa magna enciclopedia, que sabiéndose su libro no va a saber Leonardo toda la matemática. Y va a colaborar Leonardo en la divina proporción de Pacioli, en los años que está Pacioli allí en Milán con él, con los Sforza. Pero ¿qué es lo que va a poder hacer Leonardo? Pues decorar, porque es un artista que pinta para vivir y que por tanto, para vivir, ayuda a Luca Pacioli, pero que no puede colaborar, no puede contribuir a la historia de la matemática con ningún teorema nuevo demostrado, porque no tiene esa capacidad para hacerlo. ¿Qué? ¿Terminamos? Pues claro que no, porque si hay una ciencia que estáis esperando, la ciencia por antonomasia que decía Ortega, la gran aportación de Occidente, la moderna consecuencia posterior al Renacimiento, es la física. Y claro que encontramos referencias a la física en la obra de Leonardo da Vinci. Claro, es que los fundamentos de estática los vemos en todos sus trabajos sobre polea, balanza, etc. Es más, es que lo que está haciendo al estudiar el cuerpo humano, en realidad está intentando crear una biomecánica científica. Él lo que está intentando es estudiar las fuerzas actuantes. Eso es lo que llamaríamos hoy biomecánica. Entonces, en cualquier tratado de historia de la ciencia en el Renacimiento, nos explican qué es la física o hasta dónde llega en física Leonardo da Vinci. No se pretende que tenga unos desarrollos extraordinarios, pero como nos dicen todos, comprende perfectamente el funcionamiento de las máquinas simples, palanca y balanza. Una vez más, la genial intuición de Leonardo no fue acompañada por un poder de abstracción teórica que estuviera a su altura. Claro, le ha faltado eso. Es verdad que ha leído, por ejemplo, pues, a Nicolás de Cusa, y que conoce lo que llamaríamos el ímpetus, y es verdad que es capaz de entender que el tiro de los cañones, por ejemplo, es un tiro parabólico, que no se descompone simplemente en un tramo rectilíneo, en un tramo horizontal y en otro tramo, que esa no es la trayectoria de los proyectiles, por más que los clásicos lo dijeran, sino que sigue un trayecto, digamos, parabólico, más o menos, que después Tartaglia y otros dirán, ¿no? Él entiende que el movimiento de caída no es ni uniforme, ni siquiera uniformemente acelerado por sí mismo, o eso asume. Es decir, incluso confunde cuando intenta matematizar espacio y tiempo. Pero ¿qué es lo que acabo de decir? Que confunde espacio y tiempo cuando intenta matematizar. Pues que esta es la clave de Leonardo. Y este es el sueño de Leonardo. El sueño de Leonardo es que si hasta el Renacimiento hay 4 matématas, geometría, aritmética, astronomía y música o armonía, él quiere matematizar un 5.º ámbito del saber, un 5.º matémata. Porque se supone que Leonardo nos regaló un libro, uno solo, que en realidad no es de él, es un comentarista varias décadas después de su muerte, que cogió trozos de aquí y de allá y nos regaló el Tratado de Pintura, el único libro, que yo pongo entre corchetes, que no escribió Leonardo, que recopiló un comentarista posterior. Pero, ¿la pintura es una ciencia? Pues es la primera pregunta que se hace para empezar el libro Leonardo. ¿Es la pintura una ciencia? Bueno, llámase ciencia aquel discurso de la mente que tiene su origen en principios últimos, más allá de los cuales nada puede encontrarse en la naturaleza que forme parte de esa misma ciencia, tal como ocurre con la cantidad continua. Estamos hablando de matemáticas, por tanto. Es decir, la ciencia geométrica,
que comenzando por la superficie de los cuerpos, encuentra su principio en, ¿os acordáis lo que decíamos de Euclides? Punto, línea y superficie. Claro, pero es que ninguna humana investigación puede ser denominada ciencia si no pasa por demostraciones. Y entonces, ¿desde qué perspectiva la pintura puede ser una ciencia? Pues el principio de la ciencia de la pintura es el punto. Le sigue la línea y luego la superficie. Vale, entonces la pintura es geometría, hasta aquí. La superficie plana se encuentra su perfecto simulacro. Claro. ¿Qué es lo que hace la pintura? La pintura pinta un instante, en un acto, en lo que sea, una impresión instantánea de algo superficial. Pero ¿es eso lo que está trasladando el comentarista que ha recopilado lo que dice Leonardo sobre pintura? No. Si es que en cuanto corremos 3 o 4 páginas, apartado ya 6, y son apartaditos muy cortos, está hablando de otra cosa. Decimos que un saber es mecánico cuando nace de la experiencia. Pero vamos a ver, ¿cómo que mecánico? ¿Cómo que dinámico? ¿Cómo que movimiento? Pero si la pintura es la estática, absoluta, es la plasmación instantánea, si no hay vídeo, no es una película en movimiento. Es algo fijo. Claro, es que no está escribiendo de pintura. Las verdaderas ciencias son aquellas que la experiencia ha hecho penetrar a partir de verdades primeras y principios notorios, los axiomas. Se comprueban los fundamentos de la matemática, número y medida, aritmética y geometría, cantidad continua y discontinua. No lea nada, nadie, mis cosas, si no es matemático. Porque el libro de la ciencia mecánica precede al de las invenciones. Les he explicado lo que es un ingeniero, que utiliza la ciencia para fundamentar sus máquinas. Y en mi libro, en ese libro, procederíamos de vigas simples. En segundo lugar, vigas apuntaladas. A continuación, las suspendidas. Finalmente, vigas que soportan peso. Trata, en primer lugar, esta ciencia de los pesos, a continuación de los soportes. ¿Pero qué ciencia de la pintura es esta? No. El tratado de pintura se acaba muy pronto. No habla de pintura. Lo que está intentando hacer en su obra Leonardo es regalarnos la física matematizada, como quinto matémata. Lo que pasa es que no se han enterado los comentaristas. ¿Qué decía la divina proporción en su la suma aritmética geométrica en su título? Proporción y proporcionalidad. ¿Eso qué es? Pues eso es lo que llamamos teoría de las magnitudes. Matematizar propiedades de la naturaleza que ya no son solo longitudes, áreas o volúmenes, sino también tiempos, para construir magnitudes como la velocidad, relaciones entre distancias recorridas en los tiempos empleados, aceleraciones. Habrá que introducir otra magnitud, como es la materia, cantidad, masa, cantidad de materia. Habrá que introducir la causa de los movimientos, llámese la fuerza. Bueno, pues todo esto lo vamos atisbando en la obra de Da Vinci. Habla de gravedad, habla de pesos, de la medida de los pesos de los cuerpos, y claro, es que lo que ha hecho Pacioli en su libro es resumir precisamente esa teoría de las proporciones, lo que yo llamaría la teoría de las magnitudes. El libro quinto de los elementos de Euclides, donde está la teoría de las magnitudes de Eudoxo. Pero es que en esos siglos posteriores, conocido lo que han hecho los clásicos por las traducciones en la península ibérica, han llegado los elementos de Euclides, han llegado Arquímedes a París y sobre todo a Oxford, al Merton College, y Thomas Bradwardine está intentando hacer eso, matematizar las relaciones que llamaríamos cinemáticas, las relaciones entre desplazamientos y tiempos. No, hemos leído antes, Leonardo confunde longitudes y tiempos, pero es que los va a confundir hasta Galileo cuando introduzca el intento de matematización de su cinemática, y para representar matemáticamente tiempos, pues utilice también intervalos o utilice longitudes para identificar con longitudes de segmentos, porque Bradwardine va a integrarse en la obra de Galileo 120 años después del fallecimiento de Leonardo da Vinci. Esto es lo que Leonardo ha intentado encontrar esa matemática para fundamentar matemáticamente, científicamente, principios que necesita para sus máquinas. Pero claro, no lo va a conseguir. Y encontramos esos intentos de medir, de matematizar, de cuantificar propiedades de la naturaleza que necesitan para fundamentar esas máquinas que quiere construir. Pero claro, es que ni el propio Galileo tiene esa matemática. No busquéis una sola ecuación, no busquéis una sola fórmula.
en los discursos sobre las dos ciencias de Galileo, porque no las vais a encontrar. Vais a encontrar escritura retórica y relaciones de proporcionalidad entre segmentos. Unos representarán longitudes, distancias recorridas y otros tiempos. Pero no busquéis una definición V igual a S partido por T, y no te digo ya con operadores diferenciales. No existía, ni siquiera en tiempos de Galileo, la matemática que necesitaba 100 y pico años antes Leonardo da Vinci para poder matematizar la física. Es que realmente hasta 1637, en ese apéndice al discurso del método de Descartes que llamamos geometría, no encontramos una notación algebraica como la que utilizamos hoy en día. Las primeras representaciones, pero para cuestiones de geometría, no las tenemos hasta 1637. Pero es que lo que se proponía Leonardo era demencial. Es que hasta 1687, gracias a Isaac Newton, y ya han pasado siglos desde que ha muerto Leonardo da Vinci, no encontramos a alguien que entiende que hay que introducir un concepto como la masa o cantidad de materia, que hay que introducirlo como objeto indefinido, como concepto indefinido, para una nueva ciencia, la del movimiento, que no está en Galileo, sino va a estar en 1687. Pero no busquéis en Newton una ecuación como la que veis ahí, fuerza igual a masa por aceleración, con la constante proporcionalidad, porque no va a haber ecuaciones tampoco, aunque desde 1637 los algebristas franceses nos han dado ese lenguaje matemático, no ha llegado todavía a la física en 1687. Y Newton va a escribir los principios matemáticos de la filosofía natural o de la naturaleza como lo hubiese hecho Euclides en el siglo III a.C., retóricamente. Y todo lo más ilustrado geométricamente. Porque esa ecuación fuerza igual a masa por aceleración que decimos ahora, la enuncia así. El cambio de movimiento, lo estoy leyendo, es proporcional a la fuerza motriz impresa y se hace en la dirección de la línea recta a la que se imprime esa fuerza. ¿Cómo iba el pobre de nuestro Leonardo a matematizar la física si en 1687 el padre de la primera teoría física todavía no lo había conseguido? Tan es así que es verdad que si Leonardo da Vinci nace en 1452, 3 siglos después, Leonardo nos va a dar la primera formulación algebraica y analítica de la primera ley física, pero se llamará Leonardo Euler. Y Leonardo Euler en 1752 nos regalará, con discriminación espacial, es decir, descompuesta en dirección X, Y y Z, la ley fundamental de la dinámica, por primera vez escrita como una ecuación, fuerza igual a masa por aceleración. Bueno, hay que despejar el de T2 para ponerlo debajo del M de 2 de X, pero lo tenemos. Fuerza igual a masa aceleración, dirección X, Y y Z. Hasta 1752 no se completa el sueño de Leonardo. Claro, se había impuesto una tarea demencial, se había impuesto una tarea de muchos genios, se había impuesto una tarea de muchos siglos, y como no podía ser de otra manera, fracasó. Sé que queréis que esté hablando hasta mañana, pero creo que tenemos que irnos a cenar en algún momento. Así que vamos a dar algunas consideraciones finales. ¿Qué nos decía el diccionario de la Real Academia que era un genio? Una persona dotada de capacidad mental extraordinaria para crear o inventar cosas nuevas y admirables. Y yo creo que sí, que Leonardo, indudablemente, Da Vinci, responde a esta definición. ¿Cuál es el problema? Que no lo compartió con nadie y que tuvimos que esperar hasta finales del siglo XIX, principios del siglo XX, para que los comentaristas nos diesen una visión sobre qué es lo que había hecho Leonardo, que en su tiempo nadie conoció y en los siglos posteriores tampoco. Y la realidad es que es curioso, porque cuando estudiamos la obra de Leonardo, pues vemos que si lo que llamamos la revolución científica, la ciencia moderna, decimos que nace con Galileo, en realidad esa intuición de Galileo, que para que haya ciencia tiene que haber instrumentación y experimentación, eso ya estaba en la mente y en los hechos, que exhumamos de los manuscritos de Leonardo da Vinci más de 100 años antes. Cuando nos dice Bacon que otro de los ingredientes fundamentales es el método, la experimentación, la elaboración de hipótesis, etc., eso ya lo estaba alumbrando más de 120 años antes Leonardo da Vinci.
Cuando atribuimos a Galileo esa frase de Dios ha escrito el universo en lenguaje matemático, ¿qué tiene que hacer un buen cristiano católico como Galileo que descubrirle al resto del mundo la obra de Dios, que es una obra matematizada? Pues con Dios o sin Dios, eso es lo que quería hacer Leonardo da Vinci, descubrir la matemática implícita en la naturaleza, en las máquinas, y poder darnos esa nueva ciencia. Sí, Da Vinci hubiese sido el científico total, quiso ser el científico total, pero no es un hombre del Renacimiento, está fuera de su tiempo, es un hombre de la modernidad, es un hombre fuera de su tiempo, es un genio del Renacimiento, pero es una figura de más bien siglos después, y eso lo llamamos la modernidad. Así que, colorín colorado, esta conferencia se ha terminado. Muchas gracias. ¿Y ese hombre cuándo estudiaba? Pues estudiaría a trozos, entre bigoteos, pinturas, devaneos. ¿Te quedaban trozos tu día libre? Estaba permanentemente dedicado a cosas, pero con una mano hacía una cosa, le inspiraba a otra, se le iban los ojos con otra, ahora tengo que pintar, tardo años en acabar la pintura, los que me han contratado se cabrean, no me quieren pagar, me tengo que llevar el cuadro porque no, como no lo he terminado, no me lo pagan. Un desastre de persona, que fracasa sucesivamente allá donde está, en Florencia, en Milán, en Venecia, en Roma, vueltaise, y acaba desesperado en los brazos, bueno, eso es una fantasía, no estaba Francisco I cuando muere Da Vinci, pero acaba en Amboise porque en los últimos años de su vida Francisco I se apiada de él y se lo lleva allí para que haga lo que quiera, que es pues terminar de morirse y terminar su fracaso. Por eso me ha gustado titular la conferencia Genio y mito del Renacimiento. Para Sí. meterte todo eso en la cabeza. Sí, 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 pero sobre todo en tierras del norte de España, Cantabria y Asturias, pues son hermanas, pues no se puede hablar de Da Vinci sin hablar del otro Leonardo, porque efectivamente ¿Qué hablan de Peláez? el nuestro Leonardo, el cántabro, pues claro que sí responde a la definición de inventor. Tiene una idea genial, la materializa en forma de patente, de artículo o de libro y construye la máquina. O construye la máquina y como es nueva necesita una nueva ciencia que él también escribe. Y encima comercializa muchas de sus invenciones. Eso es un inventor. Leonardo da Vinci no es un inventor. Es un genio disperso, con TDAH, lo que tú quieras, pero como tantos jóvenes en los centros que se dispersan y como no haya especialistas en orientación, pues echan a perder. Ahora ya los tenemos diagnosticados, es TDAH o tiene lo que sea, ¿no? Tú eres un especialista en todos esos temas y podemos ayudarle, pero el pobre estaba perdido. Claro, es que hace más de 500 años. Habrá que resucitarle. Era lástima, sí. Era un genio y bueno, ya lo decía Cajal también, ¿no? Que es una pena que se pierden a veces muchos talentos, como se pierden los ríos en la mar, igualmente. Pues una conferencia magistral, Paco, nos ha encantado. Advertimos esa pasión que experimentas al estudiar todas estas figuras, todos estos históricos, y te agradecemos cómo lo cuentas, que lo haces de una manera muy didáctica, muy amena, aunque a veces yo por lo menos me pierdo un poco porque claro, no tenemos esos conocimientos científicos, pero indiscutiblemente un gran valor todo lo que estás haciendo, de acopio histórico y luego de divulgación y de rescate. También tú estás exhumando a estas figuras y de alguna manera pues llevándolas a la sociedad y a los centros educativos y a las universidades, ¿no? De manera que muy agradecidos. No sé si alguien más quiere hacer alguna pregunta, es ahora el momento. Darle las gracias, desde luego, vamos, me fascinó, Sí. se quedó corto. Bueno, habrá más. Agradecemos mucho a Paco que venga aquí a contárnoslo y que siempre nos tenga como una casa, la suya, de referencia, ¿no? Indiscutiblemente. ¿En qué estás trabajando ahora, Paco? En muchas cosas, pero así de alguna manera Pues preparando. ayer, por ejemplo, yo estaba en Alicante dando una conferencia sobre Historia de la Ciencia y Cultura Científica en la Universidad de Alicante. Mañana viajo a León, que tengo un congreso en León, en un congreso sobre historia política científica de España en el siglo XX, básicamente de historiadores del franquismo, el periodo que estamos estudiando es el franquismo, y yo voy a hablar
de los estertores de la Edad de Plata. Hemos hablado de la Edad de Plata aquí en el centro, sobre esos años maravillosos que empiezan en 1876 con la creación de la Institución Libre de Enseñanza en Valle de Cabuérniga, en Cantabria, en casa de González de Linares, por parte de Ginés de los Ríos, Almerón, Azcárate, y termina el 18 de julio de 1936, también en Cantabria, en la Universidad Internacional de Verano de Santander, que es donde estaba la universidad en verano, porque los demás estaban todos de vacaciones, solo había la universidad en la península de la Magdalena, y que, bueno, pues es una época que, claro, con la creación por medio, pues acaba, ¿no? Y entonces, pues yo estoy intentando reinterpretar o crear algunas categorías nuevas de historiación sobre el periodo en el que Ruiz Jiménez es ministro de Educación, que Pedro Laín Entralgo es rector, como los estertores de la Edad de Plata. Son los últimos que intentan todavía recuperar a las figuras de antes de la guerra, pues Julio Palacios, Arturo Duperiel, etc. Pero claro, las nuevas generaciones no están dispuestas a que se recupere lo que hubo antes de la guerra, pues porque tienen otros enfoques y otras perspectivas. Entonces, pues ese es el final de la Edad de Plata en forma de estertores. No se había acabado el 18 de julio, en el año 39 sigue habiendo muchas personas que han estado becados por la Junta de Ampliación de Estudios, en fin, que están europeizados, pero en unas circunstancias con una España distinta. Y bueno, pues yo no me meto en muchos líos, que es hablar del franquismo siempre tiene muchos líos, sino desde la perspectiva educativa y científica, cómo se intenta por parte de algunos todavía pues no perder todo lo que se hizo bien antes y recuperar a personas que se han quedado en España, que están, por tanto, dentro del nuevo régimen, pero que son válidas perfectamente para la ciencia. Me ha preguntado, pues yo contesto. ¿Qué más? Pues tengo que ir el día 26 voy a Caleruega a dar otra conferencia sobre inventos e inventores en el pasaporte español, porque se lo había renovado desde el 2015, las páginas del pasaporte ahora están llenas de inventos españoles, no sé si os habéis fijado, pues repasadlo, y si no, corriendo a cambiarlo, porque antes había animalitos y ahora no, ahora tenemos estos inventos de los que podemos presumir, y bueno, pues voy a contárselo a educadores, políticos y demás, para que entiendan que se pueden utilizar esas herramientas didácticas. Y el 30 tengo que ir a Nobel de Alicante para conmemorar el centenario del Dédalo, el primer portaaeronaves de la Armada Española, al hilo de pues, todas las celebraciones que se están haciendo este viernes, por ejemplo, próximo en la Real Academia Española, el viernes pasado en la Real Academia de Historia, luego en el Instituto de Estudios, no sé, de la Armada o del Ejército, no sé exactamente, conmemorando el 100 no sé qué aniversario de Julio Guillentato, que es el almirante que crea el Museo Naval, el maravilloso Museo Naval que tenemos, o el Archivo de la Marina en el Viso del Marqués. Luego tengo que hablar también de eso. El día 19 tengo que ir a Soria a hablar de, no me acuerdo ya de qué. Bueno, en fin, llevando la cultura universitaria a la ciudadanía, que es lo que tenemos que hacer los profesores, porque si nos quedamos en el aula, pues nuestros alumnos, mira qué bien, pero la sociedad no se entera. Y yo creo que nos debemos a vosotros, que mi sueldo depende de vuestros impuestos, ¿no? Bueno, estoy jubilado, ya... Perdón. Paco, eres un historiador de la ciencia. ¿Cómo ves la ciencia actualmente en España? ¿Qué te parece? ¿Estamos realmente al nivel esperable en relación a los demás países de nuestro entorno, europeos? ¿Cómo lo ves tú, la posición de España? Bueno, yo creo que el sistema educativo, a pesar de los políticos destrozándolo y demás, no se lo digo a ningún partido en concreto, en general, todos los que van pasando, no parece que estén ayudando mucho ni unos ni otros, unos más otros menos, por supuesto. A pesar de ellos, los universitarios, los jóvenes que salen de nuestras universidades son increíbles, son impresionantes. Y se lo rifan en el Reino Unido, en Alemania, a los ingenieros, por ejemplo, a los físicos, a los biólogos, a los geólogos, en todas partes. Es que yo he contribuido, estuve de sabático al curso 2011-2012 en el Reino Unido y contribuí a crear la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Pues esos cerebros fugados para que se organizasen, porque era increíble la cantidad de científicos que teníamos, postdocs y demás, en laboratorios, en empresas, en universidades. Pero es que luego pasaba lo mismo en Alemania y en Francia, en Bélgica, en Suiza. Empezaban a proliferar asociaciones de científicos, tomando el modelo que creamos en el Reino Unido, de personas que, vamos a ver, hoy en el siglo XXI, si sois madres o abuelos, vuestros hijos tienen que circular. En tanto que más que cerebros fugados, son cerebros que circulan. Lo lamentable es que exportemos tantísimos cerebros y no los aprovechemos aquí. Que circulen, se beneficien, aprendan y con lo que han aprendido vengan aquí y permitan que nuestras industrias, centros de investigación, pues progresen, ¿no? Pero eso no lo estamos consiguiendo y eso no es culpa de los científicos, claro. Es la pela que les pagan más Claro, fuera. claro, pero también es verdad que cuando los empresarios tienen exención fiscal porque patrocinan cosas, pero lo que patrocinan son más cuadros para el Prado, para Reina Sofía, no centros de investigación, etc.
Es decir, que nuestro siglo de oro, siglos XVI y XVII, fue el siglo de las letras, no de la ciencia. No estaría mal que entendieran que eso está muy bien, que el arte está muy bien, pero que si no invertimos en instituciones científicas, en progreso industrial, en investigación, pues seremos un país de tercera o de cuarta o cada vez más degradado, y que tenemos científicos de sobra que podemos utilizar. Es decir, que la inversión tendría que ser en ciencia y en innovación, y menos en pintura y arte. Los que sean de humanidades me perdonáis, pero pues yo creo que el futuro está en la ciencia y la tecnología. No sé si me he pingado demasiado, estará grabando. No. Bueno, pues no sé, ¿alguna otra pregunta, algún comentario, alguna intervención? Y Bueno, si no, yo sí, adelante. quiero decir que como sucesor de Da Vinci, que te ingenies encontrar tiempo para venir a ilustrarnos. Bueno, yo siempre lo digo cantando, si tú me dices ven, lo dejo todo. Hombre, no hay que empacharse tampoco, o sea que bueno, dejaremos pasar un tiempo, pero ahora que ya podemos volver a reunirnos, que no hay que estar con el bozal puesto y demás, pues para mí eso ha sido siempre un placer, ¿verdad, Valentín? Bueno, hablamos por un pasillo, oye, ¿cuándo vuelvo por allí? Y me dijo, bueno, pues en enero, febrero. Digo, bueno, pues venga, vale, enero, febrero. Y me dio la alegría, dice, ¿cómo que en noviembre? Vamos, pues venga, pues vale. Pues venga, a los 15 días ya estaba organizado y antes de un mes ya estoy aquí. Vamos a dejar pasar un tiempo, ¿no? Y volvemos con Una semana, por lo menos. No, un poquito más. El año que viene, ¿no? Pues muchas gracias, Paco, enhorabuena y que sigan los éxitos. Pues nada, Gracias a todos.